Hola a todos, yo soy Karen. Bienvenidos a Poblanas al estilo alemán, el podcast donde descubrirás un poco sobre la historia de Alemania y sus inicios. Hola, yo soy Cami. Hoy en este podcast viajaremos desde la Edad Media, pasando por la Reforma Protestante, luego por la Unión Europea y finalizando con la historia de la lengua alemana. Así es, prepárense para conocer la historia de Alemania en 5 minutos. Si quieres comenzamos con la Edad Media. ¿Sabías que aproximadamente comenzó después del año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente y finalizó con el descubrimiento de América? ¿Sabes cuándo se descubrió América? Pues yo sabía que en el 1400... Pues estás bien, 1492, estaba cerca, por Cristóbal Colón. ¡Wow! ¿Sabías que la sociedad se organizaba en estamentos como nobleza, el clero y el campesinado? Además, tengo entendido que el feudalismo era dominado por los señores feudales que daban protección a cambio de trabajo y lealtad. No sabía eso, pero ¿sabes qué sí sé? Que solo la religión y la Iglesia católica tenían un gran poder en influir en la política, la educación y la moral. Tan solo el latín, que era la lengua oficial de la Iglesia, y todos los documentos escritos en ese tiempo, ya que eran los más importantes. Por ejemplo, también surgieron las lenguas romances, como el español, como el que tú y yo hablamos, el francés y el italiano, y las lenguas germánicas, como el alemán y el inglés antiguo, que eran habladas por el pueblo que estaba ahí. La Edad Media me parece un tema muy interesante, ya que fue una época de transformación marcada por el poder de la Iglesia, además de que el feudalismo, el surgimiento de las nuevas lenguas, pues fueron muy importantes y sentaron las bases para un nuevo mundo moderno. Ahora comenzamos con la Reforma Protestante, que esto ocurrió en 1517 cuando Martín Lutero... ¿Quién es Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero era un monje teólogo alemán que cuestionó las prácticas de la Iglesia Católica y le molestaba la venta de indulgencias, las cuales era el perdón de pecados a cambio de dinero, ya que él sostenía firmemente que la salvación viene por la fe y no por obras ni por pagos de la Iglesia. Es cierto, Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Con eso expuso las malas prácticas que la Iglesia implementaba. Exacto, gracias a eso se formaron nuevas iglesias cristianas, entre ellas luteranos, calvinistas y anglicanos. En este lapso ocurrieron conflictos religiosos, guerras, persecuciones y tensiones entre católicos y protestantes. Martín Lutero también tradujo la Biblia del latín al alemán, lo cual promovió la lectura individual de la Biblia, ya que en ese tiempo la Biblia estaba escrita en latín y al traducirla tuvo mayor impacto entre las personas, ya que podían tener su propia interpretación de la Biblia. A ver, Karen, vamos a imaginarnos que estamos en la escuela, en la preparatoria, a las 7 de la mañana. Estamos muy cansados porque no hemos dormido muy bien, así que tenemos la primera clase de historia. El profe llega y te pregunta, ¿sabes qué es la ilustración? Yo le respondería algo de que es el uso de la razón y la ciencia. Exacto, te diría que fue un movimiento intelectual y cultural del siglo XVIII, que promovía el uso de la razón, como habías dicho, la ciencia, el progreso y los derechos humanos. Nace en Europa, especialmente en... ¿Francia? Exacto, Inglaterra y Alemania, como respuesta a las desigualdades sociales y la influencia religiosa excesiva. Algo que yo recuerdo de mis clases de preparatoria es que los personajes principales eran Montesquieu, que propuso la separación de poderes en el gobierno, además Voltaire, que fue defensor de la libertad de expresión y la tolerancia religiosa, además Immanuel Kant, que ¿sabes de dónde es? ¿Francia? No, es de Alemania y resumió la ilustración como atrévete a saber. Sin embargo, otra vez estamos en la misma clase y estás distraída. Llega el profe y te vuelve a decir, ¿sabes qué es el romanticismo? Pues yo le contestaría que tiene que ver con la emoción y la naturaleza. Pues te respondería que sí estás bien, pero añadiría que es un movimiento artístico, literario y filosófico que surgió a finales del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX, como reacción contra la Ilustración y la Revolución Industrial, ya que ambos valoraban mucho la emoción, la naturaleza, lo irracional, lo subjetivo y la imaginación sobre la razón pura. Además, defendía la individualidad, los sentimientos, lo espiritual, lo nacional y lo histórico. Tiene todo que ver con la nostalgia por la Edad Media, como las leyendas, mitos y lo exótico. Los autores más representativos son Víctor Hugo con su obra Los Miserables y mi favorita Mary Shelley con su obra Frankenstein, que mezclaba la razón y la imaginación.
A pesar de sus diferencias, ambos movimientos compartieron su interés en el ser humano, uno desde la lógica y los derechos universales, y el otro desde la sensibilidad y la experiencia personal. Ambos marcaron una transformación en la forma de pensar, sentir y expresarse sobre Europa. ¿Qué te parece? Me parece excelente. El siguiente tema que me parece bastante importante analizar es la lengua alemana y su origen. El alemán proviene del grupo de las lenguas germánicas, una rama del indoeuropeo, además de que las primeras formas de la lengua se hablaban por pueblos germánicos, en lo que hoy en día es Alemania, Austria y Suiza. ¿Tú qué me puedes decir de este tema? Bueno, por lo que yo sé, en la historia de la lengua alemana había varias etapas. Entre ellas, y de la que más me acuerdo, es la del Alto Alemán Antiguo, que empezó en el 500 y en el 1050 después de Cristo. En estas hablaban en tribus germánicas del sur, ya que en este periodo marcaba la diferencia del alemán respecto a las otras lenguas germánicas, puesto que no existía una lengua alemana unificada como lo que hoy conocemos. Usaban el latín para escribir debido a la influencia del cristianismo que había en ese tiempo. Estás en todo lo correcto. Además, la segunda etapa, el Alto Alemán Medio, del año 1050 a 1350, en el cual comenzaron a surgir las literaturas regionales, como el famoso Cantar de los Nibelungos, y además se diversificaron algunos dialectos. La tercera etapa, el alemán alto moderno, fue un elemento clave, porque aparece Martín Lutero, quien previamente ya lo habíamos mencionado. Él en 1522 tradujo la Biblia al alemán y su versión ayudó a unificar la lengua al usar un dialecto que muchos ya entendían. Se me hace muy interesante cómo Martín Lutero ayudó mucho a Alemania y a los alemanes. Por ejemplo, en la cuarta etapa, el alto alemán moderno se desarrolló en una gramática más uniforme. Por ejemplo, en los siglos XVIII y XIX, los escritores y filósofos como Goethe, Schiller y Kant lo llevaron a la lengua culta. Se consolidó como la lengua oficial de los varios países europeos como Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo. El alemán es la lengua más hablada de Europa, siendo la lengua oficial de la Unión Europea, y tiene múltiples dialectos, pero hoy en día se usa el Hochdeutsch, que es el alemán estándar. Por ejemplo, yo estoy estudiando alemán y es el que me están enseñando, ya que en este medio de educación y de gobierno es el más utilizado. Por último, pero no menos importante, la Unión Europea. ¿Recuerdas esa escena de la película de Bernardo y Bianca, en la que los ratoncitos de diferentes países se reunían para tomar decisiones por el bien de los niños? Sí, claro, es una de mis películas favoritas de Disney. Bueno, esto está basado en la Unión Europea, que inició en el año 1951, con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, con las siglas CECA, formada por 6 países para evitar nuevas guerras tras la Segunda Guerra Mundial, y en 1993, con el Tratado de Maastricht, se convirtió oficialmente en la Unión Europea. ¡Wow! Yo sabía que la Unión Europea es una unión política y económica. Como tú dijiste en la película, son como 27 países, es como 27 ratoncitos que cooperan en temas de economía, comercio, medio ambiente, derechos humanos, educación, libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales. Sí, justo. Además, los objetivos principales de la Unión Europea es mantener la paz y la estabilidad en Europa, como en la película, promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, e impulsar el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la cohesión social. Es importante mencionar que algunos elementos clave es que usan su propia moneda, o sea el euro, y es usada por 20 de los 27 países. Tienen su propio parlamento, comisión y consejo tribunal. Además de las decisiones se toman en conjunto entre los países miembros. Y así vemos cómo la historia, las ideas y las lenguas han ido moldeando la identidad de Europa. Exacto, la reforma cambió la manera de pensar. La historia nos enseñó a razonar, el romanticismo a sentir y la lengua alemana estuvo a ir evolucionando con cada paso. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos explorando cómo las lenguas y la historia nos conectan más de lo que creemos. Hasta la próxima. ¡Tschüss!